Capítulo 8. Después de efectuar el disparo que mató a Grund, un grupo de punas comieron a rodear a Adioran. Entre ellos estaba Lenfa, agitado de un extraño nerviosismo, y sus palabras precipitadas apenas fueron audibles y comprensibles de Adioran. Allí dentro está Aena, Anioman. Nos engañó penetrando, no sabemos con qué fin, pero hemos visto que has matado a tu compañero y yo desobedezco las órdenes de Aen. Él quería que Aena muriese junto con tu amigo, dentro del navío terrestre. Ahora muerto él, hay que salvarla. ¿Y qué hacemos aquí parados?, preguntó ansiosamente a Adioran. Nosotros no sabemos cómo detener la caída de los carros. Allá abajo está el precipicio, y luego viene el gran lago hirviente. Si cae Aena allí dentro. Adioran no quiso oír más, arrojando el rifle, corrió como no lo había hecho en su vida. Un volcán de pensamientos aturdía su mente, pero sus ojos miraban aterrados el creciente ritmo de las ruedas de las carretas girando por la pendiente. El navío se bamboleaba sobre ellas, amenazando volcarse. Puso el brasileño toda su energía en las piernas y comprendió que ganaba terreno, porque la pendiente le favorecía. Detrás de él corrían los punas alocadamente lanzando extraños gritos. Adioran estaba dispuesto a vencer en la carrera, y sus saltos se acentuaban progresivamente. El trepidante y rústico tren que transportaba el navío de los terrícolas estaba ya a poca distancia de Adioran. Ahora venía lo más difícil, que era subirse a él, por su lisa superficie, penetrar dentro, rescatar a Aena y salir con ella fuera. Demasiadas cosas comprendía Adioran para efectuarlas en el breve intervalo que faltaba para el borde del precipicio. Pero la furia le dio nuevos bríos. Su angustia de ver precipitarse a Aena en el lago hirviente le hizo sacar fuerzas a su flaqueza y alcanzó al fin las carretas. Vio con asombro que su carrera había aventajado incluso a los rápidos punas. Y saltó. Pero aunque la escasa gravedad de Mercurio facilitó su salto, solo pudo rozar apenas la escotilla abierta. El navío lanzado a una veloz carrera, trepidando sobre las carretas, se le escapó de las manos y Adioran cayó al suelo, torciéndose un tobillo. «Maldito sea», gritó incorporándose. Ya no tenía tiempo. Aunque pudiera alcanzar la escotilla, la distancia al precipicio era tan corta que no podría salir. No obstante, Adioran estaba obsesionado, y si era preciso, moriría dentro, haciendo compañía a Aena. De nuevo corrió y de nuevo saltó, ahora sintiendo un vivísimo dolor recorrerle toda la pierna, como martilleándole acto seguido todo el cuerpo, en especial el cerebro, a causa del lacerante dolor. Pero saltó y cogió la escotilla. El navío se bamboleó a causa de un bache que encontraron las carretas, luego sufrieron una distorsión, porque la delantera perdió una rueda, y las demás se lanzaron en confuso desorden hacia el abismo. En el mismo y fugaz instante de caer dentro de la cabina, Adioran vio saltar el cohete al vacío y vio allá abajo, muy profundo, un inmenso mar hirviente. «Dios mío, ilumíname, o perdóname». El cuerpo de Adioran rebotó contra el tablero de control en el mismo instante que el cohete espacial se precipitaba en el vacío. La muerte era irremisible. Por esta causa, cuando el hombre comprende que el fin se acerca, que el fin está ahí, acechando tras el camino sombrío que es la vida artera y llena de peligros, su más sana intención es volver los ojos hacia aquel que cree haber ofendido y pedirle el supremo perdón, implorar, porque hasta allí como hombre ha sabido ir solo por el mundo, incluso por el universo. Por el más allá el hombre no sabe ir solo. Por esto suplica. Y quién sabe. Tal vez el destino no era morir ahora, aunque el único superviviente de la expedición terrestre en el último y desesperado intento de favorecer la causa de la justicia y de la abnegación, demostrando a aquellas gentes que su raza no era mala y que podía redimirse obrando bien al fin, había actuado de un modo desinteresado, heroico. Otra pregunta: ¿cuánto tiempo necesitaba el hombre acosado en pensar en una cosa? ¿Y cuánto en no pensar en nada? Respuesta que tal vez un día pudiera contestar alguien, puesto que Adioran tenía muy pocas posibilidades de hacerlo,
principalmente ahora que el cohete espacial descendía con su peso de más de 50 toneladas, desde una altura de 2 o 3.000 metros. ¿Segundos, acaso? Estos fueron precisamente los que dieron la solución a Adioran. Solución desesperada, suicida, loca, pero única solución. Su mano se movió vertiginosa hacia el contacto de los reactores, su brazo se distendió atrayendo hacia sí la palanca salvadora. Si aquellos motores que se negaron a funcionar días atrás sin que supieran la causa se ponían en marcha, el estampido dejó aturdido a Adioran. Fue una explosión abierta, que retumbó contra sus oídos como la descarga de 100.000 cañones, dejándolo sordo. Fue una sacudida tan brutal que le lanzó al fondo de la cabina, confundido entre el cuerpo de Aena, que tenía las ropas desgarradas, y el cadáver de Grund. Pero el cohete funcionó milagrosamente. Y trazó un círculo en su caída, remontándose al cielo como un pájaro fantástico. Adioran apenas daba crédito a lo que estaba viendo. Por un instante la pavorosa superficie del lago hirviente que había visto precipitarse hacia él a velocidad meteórica, desapareció de su vista, y el cielo iluminado por el sol ocupó su lugar. Salvados. Gracias, Dios mío, logró murmurar. Luego notó la potente fuerza del aire golpeándole, que penetraba en sesgo por la abierta escotilla. No era aire precisamente, sino hidrógeno, comprimido dentro de la cabina por la fantástica velocidad del bólido. Pero ni Adioran podía cerrarla por causa de Aena, ni podía permitir que el cohete se alejara al espacio abierto. Y su paso, sujetándose al muro y a cuantos asideros halló a su favor, fue dirigido al control de mando. Allí estabilizó el vuelo, maniobrando el dial, y cerró velozmente el paso de fluido atómico a los reactores. La velocidad decreció instantáneamente. Ahora pudo maniobrar en descenso de golondrina, buscando en aquel mundo estéril un lugar adecuado para el aterrizaje, y lo halló en un vasto desierto de arena calcinado por el sol. Segundos antes de tocar el suelo, disparó los cohetes auxiliares de retroceso, como había visto hacer a Gilbert en múltiples ocasiones, para desviarse de una órbita falsa, y el cohete se posó sobre la arena a velocidad inferior a la de un avión antiguo. No obstante, quedó sepultado en la arena de un modo casi completo. El golpe fue, sin embargo, lo bastante rudo como para lanzar a Adioran contra el tablero y aturdirle momentáneamente. Allí quedó, respirando fatigosamente a causa de la carrera y de la tensión reprimida durante los breves segundos que duró el vuelo fantástico, sin pensar en nada, borrándosele todo de la mente. Así pasaron unos minutos, hasta que una mano perteneciente a un brazo desnudo se posó en su hombro y le obligó a volver el rostro. Aena le miraba con expresión indefinida, incomprensible para él, puesto que no todas las expresiones de los punas habían sido interpretadas delante de él. Y aquella debía ser muy íntima, tal vez surgiendo del corazón de Aena. ¿Qué ha sucedido, Anioman?, preguntó ella con voz dulce. Nada. Vi la muerte a poca distancia. Yo también la vi, Anioman. Lo vi todo. ¿Sabes decirme dónde estamos?, preguntó ella. Hemos caído sobre un gran desierto de arena, en el lado iluminado de Pal, Aena. Espero que podamos salir. ¿Ves toda esa arena que ha penetrado por la puerta? Significa que hemos quedado enterrados en vida. Saldremos, Anioman. Gracias a ti podremos conseguirlo todo. Si hemos salvado el lago hirviente estando ya precipitados a él, ¿por qué no hemos de salir de aquí? En efecto, librarse de la tumba de arena fue mucho más fácil para la pareja que librarse de las profundidades del lago de mineral fundido. Adioran no tardó media hora en abrirse camino entre la arena y salir a la superficie, seguido de Aena. Al principio el sol le cegó porque irradiaba con gran fuerza, pero pronto se habituó a la intensa luz reinante y se acercó a Aena, que estaba recostada contra el alerón de popa del cohete espacial, apenas saliendo 1 metro de la arena revuelta. ¿Y ahora qué hacemos, Aena?, preguntó mirándola fijamente a los ojos. ¿Qué quieres que yo te diga, Anioman? Bueno, en el peor de los casos, ahí dentro tenemos vivienda y comida. Yo he probado tus alimentos,
Prueba tú ahora los míos a ver si te gustan. Comer y beber delante de un cadáver encogido resultaba a Adioran bastante macabro, y sin hacer ningún comentario a la expresión de Aena, arrastró a Grund hacia afuera y cavó una fosa a cierta distancia del cohete. Allí depositó a su ex compañero y causante de todos sus males últimos. Le rezó unas palabras sentidas, entre las que el perdón por todas sus malas obras figuró en primer lugar. Luego le prometió reivindicar honorablemente su nombre en caso de volver algún día a la tierra, esperando conseguir alguna pensión para sus familiares, y le impuso como cruz 2 rifles eléctricos cruzados. A su modo también era un héroe, musitó Adioran al alejarse. Durante el resto del día estuvo triste. Estaba sentado en el suelo de la cabina, y Aena le miraba con profundos ojos. Ninguno de los dos osaba pronunciar palabra, pero sus pensamientos eran comunes, estaban ocupados por los mismos pensamientos. Adioran se decía que Aena pertenecía a otro hombre, y a otra raza. Él no podía romper ninguna de estas leyes sagradas. Lo más que podía era tenerla delante, verla, puesto que su destino era aquel desierto perdido. Y en esto pensaba también Aena. Pues dijo: estaré aquí contigo, Anioman, hasta el último momento. Háblame de tu pueblo, de tu mundo, de tus gentes. ¿Tenías mujer en tu tierra, Anioman? Ella estaba sentada frente a él. Había comido alimentos fabricados en los Estados Unidos de América, había bebido cerveza, leche y probado la miel y la mermelada. Incluso fumó un poco del cigarrillo que Adioran le dio, y a la sazón miraba de un modo al brasileño que éste sentía una extraña desazón. Pero le habló de la tierra y ella le escuchó. Así estuvo durante varios días, hablando, siempre buscando nuevos temas, nuevas cosas para saciar la voraz curiosidad de Aena. Era infatigable, pero si quedaba dormido al despertar, encontraba a Aena despierta como si no hubiese dormido, y seguía hablando. Siempre de la tierra. Al fin agotó el tema y los sentimientos se encontraron. Él estaba de pie fuera, sobre el desierto mirando en todas direcciones, cuando de repente vio allá lejos unos puntos oscuros que se movían sobre la arena. Precipitadamente acudió junto a la zanja que habían practicado para entrar y salir del cohete. Gritó: Aena, sube, ven pronto. He visto a tus hermanos. Tentado estuvo de saltar de alegría. Pero no estaba muy alegre. Sin embargo, cuando se puso a saltar agitando los brazos como aspas de molino para llamar la atención de aquellos seres que sin duda le estarían buscando. Y en estas manifestaciones, se dio cuenta que Aena no había acudido a su llamada. Sorprendido se volvió y descendió al interior del cohete. Su asombro fue superlativo cuando vio a Aena apoyada sobre el inclinado armario armero llorando. Pero llorando como podía hacerlo una jovencita en la tierra, puesto que las lágrimas brotaban de sus ojos a raudales. Adioran, compadecido, levantó aquella linda cabeza. La capucha había caído hacia atrás y mostraba el perfecto cráneo de Aena afeitado, liso y brillante, con la serena majestad y belleza de una estatua. ¿Qué te pasa, pequeña?, preguntó. Y ella, impulsiva, echó sus brazos al cuello de Adioran, diciendo: no quiero irme, Anioman. No quiero. Quiero estar aquí contigo, para morir cuando tú mueras. No me dejes ir. Te lo suplico. La verdad era incontestable. Aena se había enamorado de Adioran como una terrestre. Y el descubrimiento que hacía días había sospechado a Adioran le dejó profundamente pensativo. No, no podía ser. Él no haría esto. Él era Adioran Sauno, neofilósofo, y su moral y ecuanimidad estaba por encima de una mujer enamorada. Y más perteneciendo ella a otra raza, a otro mundo. Y más estando él destinado a una muerte próxima. No quiso ni pensar. Se desprendió del abrazo de Aena y salió lentamente de la cabina, saliendo a la superficie. Los sollozos de la muchacha llegaban hasta él, hiriéndole en lo más profundo de su alma. Cuando miró en la dirección donde vio a los hombres punas, se dio cuenta que le habían descubierto,
puesto que ahora corrían hacia él dando grandes saltos. Pocos instantes después, Lenfa, seguido de 10 o 12 hombres más, llegó hasta él. De un modo casi impulsivo, el explorador, Puna, saludó a Adioran a su modo, cogiéndole ambas manos y llevándoselas a sus mejillas. Así pretendía demostrar al terrestre la profunda alegría que sentía al verle otra vez vivo. Y luego le preguntó: ¿se salvó Aena? No hubo necesidad de respuesta. En la zanja había aparecido la aludida, y mostraba el porte de una princesa. Tenía el rostro altivo, la mirada fija en sus semejantes, y ni un momento miró a Adioran. Sí, Lenfa. Se salvó Aena gracias a este terrestre. Su voz pareció perder cierta altivez, pero agregó: Anioman ha sabido respetar a la mujer de otro. Ya podemos irnos. Adioran no salía de su asombro. Aquel cambio efectuado en Aena le dejó aturdido. Pero, ¿no era poco antes una mujercita deshecha en lágrimas? ¿Qué voluntad, qué decisión habíala hecho cambiar de aquel modo en pocos minutos? Y lo más sorprendente es que se alejó caminando como una reina, en la dirección que habían venido los punas. El inmenso sol incandescente seguía azotando el desierto con implacable ardor. Vendré a verte, Anioman, le había dicho Lenfa antes de alejarse. Conseguiré de Aen que perdone tu castigo y te permita volver a nuestras ciudades. Tu destierro es injusto. No te preocupes, Anioman, amigo de Lenfa. Y Adioran no pudo resistir ver alejarse a Aena. Le hería lo más hondo de su corazón la brusca despedida, fría, despectiva, ultrajante. Pero poco después, cuando penetró en la cabina del cohete para no lacerarse más viéndola alejarse sin volver siguiera el rostro, se dijo que tal vez fuese mejor así. Ella había querido zaherirle, puesto que sabía lo cerca que estuvo de sucumbir. Seguro que lo habría hecho, se dijo Adioran. Si permanecemos juntos unos días más, ni fuerzas habría tenido para morir dignamente. Ahora todo ha quedado solucionado. ¿Entre los dos? Desde aquel momento la más depresiva apatía envolvió la soledad de Adioran Sauno. El mal fue que un filósofo cuya vida había transcurrido por los cauces profundos del pensamiento, dejó de pensar. No quería hacerlo. Y cuando un hombre como Adioran está dispuesto a no pensar en nada, es que está deseando dejar de vivir también. En verdad esto le importaba bien poco. Tarde o temprano tenía que suceder. Allí en aquel desierto no podía confiar en nadie, ni el mismo Lenfa, con toda su buena voluntad, dispuesto a contravenir las disposiciones de Aen, podría, llegado el momento, facilitarle un hálito más de oxígeno. Era fácil. Solo tenía que dar vuelta a las espitas de sus botellas y el soplo vivificador se apagaría en sus pulmones. Después el sueño eterno fácil, sereno. Adioran, sin embargo, no haría esto. Ni lo hizo. Se limitó a vivir porque quería comprobar hasta dónde resistía un hombre solo, abandonado en un mundo desconocido, muerto. Y así fueron pasando los días. Incluso llegó un momento en que el aire de sus botellas empezó a dilatarse, a llegar débil a su pecho. La muerte. Pero recurrió a las botellas de Grund. Fue algo más fuerte que él mismo. No hubo necesidad de desenterrarle, puesto que previniendo este momento, las había guardado en el compartimiento posterior de la nave. Incluso ésta había dejado de suministrar oxígeno de reserva. En uno de aquellos interminables días, Adioran averiguó varias cosas importantes. Una de ellas fue que debía su vida a una estupidez de Grund precisamente. Examinó los reactores y los depósitos de Propergol, y determinó de un modo convincente que Grund había hecho reventar un depósito de este carburante auxiliar, que penetró dentro del reactor atómico. Por esta causa, cuando pulsó la palanca de ignición, en el momento que caían al lago de mineral fundido, el reactor funcionó y puso en movimiento el navío. Y anteriormente no lo había hecho, pese a las pruebas de Gilbert y Vassar, porque a estos no se les habían ocurrido las estupideces que a Grund. Supo así que la primera avería, causa del aterrizaje forzoso en Mercurio, forzoso en el buen sentido de la palabra, puesto que aquel planeta era su destino,
obedecía a una simple obstrucción de condensación de hidrógeno en la pila atómica, impidiendo la perfecta fisión del reactor. Como también descubrió los imperfectos causados por Grund en el radioscopio de gran alcance. Todas las huellas dejadas por Grund dentro del cohete fueron estudiadas con detenimiento. El conejito de Indias muerto le habló de las causas que mataron a Gilbert y que Grund no quería le sucedieran a él. La gran bolsa de plástico con residuos de comida dentro. Le habló de las expediciones del joven alemán, puesto que había varias bolsas de estas. Pero todo esto no le servía para nada. Hasta que llegó el día que el oxígeno empezó a terminarse. No podía precisarlo con exactitud. 2 días, 3, uno solo. Pero el aire se terminaba. Esto era evidente, innegable. Pensó que Lenfa no había venido como prometió. Habían pasado varios meses. Adioran no había tenido valor para contar los días, pero Lenfa no vino. Se dijo a Adioran que de bien poco le habría servido, sin duda, puesto que de alimentos no carecía, pero hay alimentos que son más importantes que los comestibles. Y saber lo que había sido de Aena era para él tanto o más que el aire que empezaba a faltarle. 2 días, 3, se preguntó una vez más. Y agarrándose a esta esperanza, decidió salir de su encierro y correr hacia el poblado donde estaba ella. Tal vez llegase a tiempo, antes de morir, de ver su rostro, tal vez pudiera arrastrarse hasta sus pies y exhalar el último suspiro junto a ella, y decirle que ahora sí la quería, pese a todo, a sus razas distintas, a su doctrina, a su marido, a todo cuanto de obstáculo podía interponerse entre los dos. ¿No sería demasiado tarde? Angustiado por esta incertidumbre, Adioran cogió unos pocos alimentos y se lanzó como un poseso fuera de la cabina de la espacionave enterrada en la arena. Vio con sorpresa que una gran duna se había formado cubriendo por completo el aparato. Solo la zanja quedaba al descubierto por ahora, pero el tiempo y aquel sol ardiente desplazando las moléculas de hidrógeno arrastrarían nueva arena y lo cubrirían del todo. Sin volver el rostro ni para mirar la desaparecida cruz de la tumba de Grund, también cubierta por la arena movediza del desierto, se alejó. Y caminó todo el día por el desierto calcinado.